Bueno, buenas tardes, profesora Juliana en Los Ángeles. Acá en Bogotá ya son las 7 de la noche. Me presento, soy Esteban Rojas, miembro de la entrevista, miembro de la revista Económica Supuestos, de la sección de entrevistas, y junto a mí está mi compañero Juan Diego Heredia, que también es de entrevistas. Entonces, si quieres, voy a darle la palabra a Juan Diego para que comience la entrevista. Bueno, pues mucho gusto a los dos. Primero, muchísimas gracias por estar acá, por darnos este espacio, Juliana. Lo primero que te queremos preguntar es, cuando observamos tu hoja de vida, nos dimos cuenta de que siempre tuviste una estrecha relación con el mundo académico. ¿Por qué decidiste abordar tus temas de interés de la academia? ¿Y qué recomendación le darías a personas, a estudiantes, como por ejemplo yo, que estamos terminando el pregrado y tenemos dudas acerca de coger segundo? Sí, mira, cuando leí esta pregunta, esta me causó un poquito de curiosidad, porque realmente yo no, o sea, no considero que mi historia sea una historia como súper directa y que siempre tuve un sueño de ser académica. De hecho, les puedo contar un poco cómo fue mi trayectoria y cómo llegué a la economía. O sea, es cierto que la hoja de vida que tengo en mi página es una hoja de vida académica, pero realmente mi trayectoria ha sido un poco menos común de lo que parecería. Mi decisión de estudiar economía no fue inmediata y siempre tuve dudas y de hecho no estuve nunca segura de querer ser académica. Yo escogí estudiar economía un poco desde que era chiquita. Yo sabía para qué servía la economía, la veía como una herramienta para mejorar el diseño de política pública. Y eso es lo que me motiva a mí como economista. Realmente lo veo como una herramienta. Y esto se lo veo a mi papá, quien fue economista. Pero en el colegio a mí nunca me gustó la clase. Y en mi 10º grado, de hecho, seguía estando indecisa entre estudiar medicina y estudiar economía. Y fue en 11, en mi último momento, que decidí estudiar economía. Y recuerdo haber leído un libro que había salido el año anterior de Armando Montenegro y de Rafael Rivas, llamado Las piezas de rompecabezas, desigualdad, pobreza y crecimiento. Y eso me ayudó un poco a entender la economía nuevamente como una herramienta para mejorar el diseño de política pública. Y lo menciono porque estos temas van a estar presentes a lo largo de mi vida académica. Entonces, en su momento, cuando estaba en 11, yo apliqué a un solo programa, apliqué solamente economía y solamente a los Andes, y si no pasaba, pues estaría 6 meses y volvería a intentar. Y estando en los Andes, decidí complementar con cursos de ciencia política. En ese momento estaba en 5º semestre ya y tenía un novio que vivía en Francia, y entonces al terminar mi 5º semestre en los Andes me decidí ir de intercambio a Francia. Fue un poco una locura y mi mamá me apoyó, mi mamá siempre me apoya. Y entonces estando en París, empecé a tomar cursos de economía del desarrollo y de economía pública en la maestría de la universidad en donde estuve. Y ahí como que redescubrí que la economía era todo lo que yo quería y todo lo que estaba soñando, y fui muy feliz. Y decidí en ese momento, creo que tenía 20 años, decidí aplicar a otra universidad para quedarme un año más antes de regresar. Y cuando terminé ese primer año de la maestría en París, mi mamá me pidió que regresara a los Andes a que me graduara del pregrado porque lo había dejado botado. Y tenía que homologar materias, y fue gracias a Alejandro Gaviria, quien entonces era decano de la Facultad de Economía, me pude graduar. De hecho, Gaviria fue además mi asesor de la memoria de mi grado, que en su momento la hice sobre las preferencias redistributivas. Y fue chistoso porque fue entonces que yo leí por primera vez un artículo en el Quarterly Journal of Economics de 1995 de Thomas Piketty, que decía que las preferencias redistributivas dependían de la experiencia individual de movilidad social. Y desde entonces a mí me fascina la desigualdad y la movilidad social y la justicia distributiva, que son los temas que yo hoy investigo desde la economía pública, el área de estudio de la economía. Entonces yo llegué a Colombia en agosto del 2010, entregué la memoria de grado 4 meses después y regresé a Francia a terminar la maestría. Y en ese momento escogí terminarla en la Escuela de Economía de París, o Paris School of Economics, porque quería tener justamente a Piketty de profesor. Hay que recordar que en ese momento, en 2010, Piketty no era un nombre tan conocido como hoy. De hecho, hasta ahorita estaba escribiendo el libro, y que el libro de él saldría solo 3 años después en francés y 4 años después en inglés y en español. En ese momento realmente no era tan conocido. Piketty fue mi asesor de tesis de maestría, que la hice sobre la desigualdad en Colombia y la tributación de los altos ingresos en el país. Y yo en París fui muy feliz, y a cualquier estudiante, de hecho, le recomendaría la vida estudiantil parisina.
En medio de todo este tiempo es chistoso porque yo no estaba convencida sobre un doctorado. De hecho, dudaba si yo quería hacer un doctorado en economía versus un doctorado en algo un poco más cercano a la política pública, como justamente un doctorado en política pública. Y como no estaba segura y realmente yo no tenía afán, porque me encantaba mi vida parisina, decidí trabajar en la OCDE, en la OCDE en español. Y mi experiencia en la OCDE fue maravillosa. Mi rol en ese momento, debería yo haber tenido 22 o 23 años, era traducir la evidencia empírica sobre las políticas públicas y la experiencia no solamente colombiana, sino de otros países miembros de la OCDE al gobierno colombiano, quien para ese entonces, nuevamente estamos hablando de 2012, buscaba ser miembro de la OCDE. Y entonces con mi jefe, Isabel Jumac, nosotros escribimos un capítulo del informe sobre desigualdad en Colombia. Y fue gracias a mi experiencia en la OSD que yo me convencí de querer hacer un doctorado, porque decidí que yo no quería traducir estudios académicos a los policy makers, a los hacedores de política pública, sino que yo quería producirlos. Y pensaba en ese momento que si quería producir investigación de alta calidad, ya sea desde la academia o desde una banca multilateral como el BID o el Banco Mundial o un centro de pensamiento como la OCDE, yo necesitaría un doctorado. Entonces apliqué a varios doctorados, a varios programas con las cartas de recomendación de Alejandro Gaviria y de Tomás Piketty en su momento, entre otros. Al final yo decidí estudiar mi doctorado en Berkeley porque quería trabajar con Emanuel Sáez, que es en su momento es el coautor de Piketty en varios temas de desigualdad. Y fue Manuel quien fue mi asesor de tesis de doctorado, que lo hice sobre el impuesto a la riqueza en Colombia. Y nuevamente, a lo largo de mi doctorado, tuve una mente abierta en cuanto a querer ser académica. Fui al mercado académico en el 2019, estando un poco abierta a cualquier trabajo que me permitiera hacer investigación. Y al final conseguí mi empleo actual como profesora asistente en el Departamento de Economía de UCLA. Entonces, volviendo a la pregunta original de qué recomendación tuviera, yo no me afanaría por querer tener una trayectoria tan definida. Hagan lo que les gusta. Cuando uno es joven puede tomar muchas decisiones y arrepentirse después, y de eso se trata la vida, de hacer cosas que a veces pueden parecer un poco locas, pero si uno es feliz en lo que hace y lo disfruta, será una vida bien vivida, ¿no? Total. Sí, muchas gracias por tus recomendaciones. Van a ser muy útiles. Bueno, pasando con la segunda pregunta. ¿Existe algún economista con la que quisieras trabajar actualmente o hubieras querido trabajar a lo largo de la historia? ¿Sobre qué sería esta investigación? Yo creo que cuando a uno le gustan los temas de desigualdad, uno tiende a querer decir, pues quisiera conocer por lo menos o haber tenido discusiones con los pioneros del estudio sobre la desigualdad desde la economía, ¿cierto? Entonces, Simon Kuznets y Tony Atkinson son dos de esos pioneros de los estudios sobre la desigualdad. A Kuznets, entre otras, le debemos la creación de las cuentas nacionales en los años 30 para medir, por ejemplo, el ingreso nacional bruto. Y Tony Atkinson, quien murió hace poco, fue un pionero del estudio empírico más reciente y de hecho fue uno de los co-creadores del Centro de Estudios sobre Desigualdad que se hace entre la Universidad de California en Berkeley y la Escuela de Economía de París, en donde justamente un grupo de investigadores trata de medir o mejorar la medición de la desigualdad en los diversos países con una metodología homogénea que utiliza no solamente las encuestas de hogar, sino también las complementa con las declaraciones de renta y de patrimonio que permiten medir mejor la desigualdad en lo muy alto de la distribución. Entonces diría que esos dos serían interesantes haberlos conocido en su momento. A Atkinson lo conocí cuando estaba en París, pero no hice investigación con él. Oh, buenísimo, súper interesante. Ya pasando con mi última pregunta. Para esta edición especial de la revista Supuestos, estamos resaltando el trabajo de las mujeres economistas en diferentes ámbitos. Algo que nos parece preocupante son las brechas de género que existen en diferentes facultades de economía en el país. ¿Cómo se perciben estas brechas de facultades en otros países? Tú que has estado en Francia, ahora estás en Estados Unidos.
¿Cuál es tu mayor preocupación sobre esto y cómo podremos evitarlo? Es cierto que sí ha habido una creciente preocupación por la falta de diversidad y tanto de género como de raza o de origen étnico en la economía. En el 2016 hay un paper muy interesante que fue publicado en el Journal of Economic Perspectives, escrito por Bayer y por Rouse, en donde presentan estadísticas a 2016. Y dicen lo siguiente: cuando uno mira el porcentaje de profesores que tienen tenure o están en procesos de tener tenure en las facultades de economía en Estados Unidos, solamente el 23% de ellos, 23,5% de ellos son mujeres. Y cuando uno mira, es decir, 1 de cada 4 es mujer. Y cuando uno mira los profesores que ya tienen full professorship, digamos, lo más alto de la jerarquía académica, que solamente el 15% son mujeres. Entonces, realmente hay un problema de la falta de representación en la academia. Y de hecho, cuando uno mira no solamente temas de género, sino también de dónde vienen o cuál es su origen o su raza, solamente el 6% de los economistas que tienen tenure o están en proceso de tenure son o hispánicos o afroamericanos, comparado con un 30% de la población estadounidense en general. Entonces, realmente hay un problema de diversidad fuerte. Y lo que le preocupa a estos académicos es que la diversidad en la profesión de la economía no ha mejorado en los últimos años. De hecho, se ha vuelto peor, incluso cuando uno lo compara con otros campos. Además de las diferencias en la representación, digamos, cuando uno mira a los profesores, también hay diferencias salariales importantes y unas brechas de publicación también muy fuertes. Ha habido esfuerzos por mejorar este tema de falta de diversidad y no es por falta de interés que sigue así, pero existen sesgos implícitos y discriminación institucional explícita que presentan barreras tanto para las mujeres como las minorías a lo largo de la profesión de la economía. Por ejemplo, entonces uno podría decir, bueno, ¿y cómo se explica que haya esto? Podemos decir, ¿qué es lo que no lo explica? No lo explica que las mujeres sean, por ejemplo, malas para la matemática, que es un estigma o un estereotipo que se ha falsificado una y otra vez por estudios rigurosos. Puede sí, y hay evidencia, que las mujeres cuando reciben una mala nota tienden a tomárselo más personal y pensar que quizás ellos no deberían continuar con este camino, mientras que si a un hombre le va mal, pues no lo toma como un reflejo de su capacidad, de su aptitud. Otro paper reciente por Heather Sarsons muestra que en las evaluaciones de tenure en Estados Unidos, las mujeres reciben una sanción, una penalidad por coautorear trabajos con pares masculinos, con hombres. ¿Y por qué nos importa que haya una falta de diversidad? O sea, uno podría decir, pues si existe la meritocracia, a nosotros no nos importa si el economista sea hombre o mujer, lo que nos importa es que sea bueno. Sí y no. La diversidad en la economía es importante, no solamente en términos porque nos importa que haya igualdad de oportunidades, pero también porque en sí la diversidad produce investigación mejor y más robusta. Eso por una parte, pero también es que los economistas, por X o Y razón, tienden a tener una incidencia en el diseño de política pública. Hacen parte del gobierno, tienen posiciones de poder de influir en la política pública, tienen la capacidad de cambiar el mundo, de hacer que el mundo sea mejor. Entonces queremos estar seguros que quien está produciendo esto y que están influyendo en las decisiones importantes sean un grupo de personas que representen a la población, a la sociedad que busca mejorar. Y la evidencia reciente muestra que de hecho los economistas hombres y mujeres piensan de forma diferente sobre muchos temas de política pública. Por ejemplo, un estudio de May y coautores del 2014 muestra que las mujeres tienen una mayor propensión a estar en desacuerdo
con la afirmación que los Estados Unidos tiene una regulación excesiva por parte del gobierno en la actividad económica. Entonces tienden a ser un poco más intervencionistas, si se quiere decir de forma sencilla, y además tienden a estar de acuerdo con afirmaciones sobre la importancia de que el ingreso se distribuya de forma igual. También tienden a interesarse más en la equidad de oportunidades en el mercado laboral entre hombres y mujeres. Entonces, lo que esto quiere decir es que si no hay equidad de género entre los economistas, las decisiones de política pública van a estar sesgadas hacia ciertas posiciones políticas y ciertas preferencias por ciertos tipos de políticas. Entonces, esa es otra razón por la cual nos interesa que haya diversidad. Ahora, frente a la pregunta de qué se puede hacer sobre el tema, creo que es interesante ver en un estudio del 2014 de la American Economic Association, muestra que en la última década, cuando uno mira los departamentos en Estados Unidos, los mejores, los top 10, más o menos 1 de cada 3 primíparos que entran a la economía, a estudiar economía como pregrado, son mujeres. Y o sea, ya no empezamos siendo 50 y 50, sino ya empezamos con un desequilibrio, y ese desequilibrio se vuelve peor a medida que uno progresa con los años. Entonces, cuando uno mira qué porcentaje de los estudiantes de doctorado son mujeres, uno dice que es 1 de cada 4. En mi caso, por ejemplo, éramos 5 mujeres de 21. Y luego, y eso es más o menos así, no solamente en los top 10, sino en las universidades top 20. Y luego cuando uno mira de las personas que estudiaron un doctorado y se gradúan del doctorado, cuántas se mantienen en la academia, es aún más bajo. Y por eso es que llegamos que al final, en la posición más alta de la academia, solamente 1 de cada 8 es mujer, menos de 1 de cada 8. Entonces, lo que nos tenemos que enfocar es cuáles son las brechas iniciales que hace que las mujeres tiendan a preferir menos el estudio de la economía, y qué pasa dentro de las instituciones, los sesgos implícitos y explícitos, institucionales y no, que hacen que las mujeres que ya están estudiando la economía desde pregrado no se gradúen menos o tiendan a escoger otras carreras o duden más, como lo hice yo en su momento, y no quieran progresar en la escala, digamos, a lo largo de la trayectoria académica. Bueno, eso sería como una forma resumida de responder a la pregunta. Es innegable el reto que tenemos de cara a lo que sea al futuro para resolver este problema, ¿no? Bueno, yo, digamos, terminé mis preguntas. Le paso la palabra a mi compañero Esteban para que siga preguntándote. No, para reflexionar sobre lo que nos comentaste sobre las brechas iniciales. Entonces, pero ahora vamos a ir a otro tema actual, que es que recordando la situación adversa que ha causado el COVID en las diferentes economías y teniendo en cuenta que la vacunación en Colombia ha sido paulatina, entre comillas lenta, ¿cuál consideras que puede ser la mayor consecuencia en términos sociales en el corto y mediano plazo de este fenómeno? Y pensando un poco cómo explicárselo a nuestros lectores que posiblemente no sean economistas. Sí, yo diría que hay 2 impactos importantes en términos sociales que, digamos, ya lo hemos visto de manera inmediata. Y es que el impacto económico que ha tenido la pandemia del COVID-19 ha aumentado la desigualdad de forma muy importante en América Latina y en Colombia también. Esto es importante porque la pobreza llevamos haciendo un gran progreso en términos de reducción de pobreza en Colombia, y lo que pasa con el COVID es que como que echó de traste un poco el progreso que hemos hecho. Y lo cierto es que en América Latina los pobres son muy vulnerables por la altísima informalidad que tienen estos países.
Y entonces la informalidad hace que sean muy, muy vulnerables frente a choques económicos, como por ejemplo el desempleo, que tengan además, tienen muy pocos ahorros, entonces si llegan a sufrir un choque, no tienen cómo ajustar los niveles de consumo, no tienen grandes niveles de protección, entonces el seguro del desempleo es algo raro, no es común acá, lo que los expone a una gran vulnerabilidad. En un trabajo reciente con Pablo Querubín, que es profesor colombiano en la Universidad de Nueva York, vimos que 2 de cada 3 colombianos pasaron por momentos de hambre en mayo de 2020, lo cual muestra que la inseguridad alimentaria es importante. Entonces pensaría que uno de los impactos sociales más importantes es el aumento de la pobreza. Y esto, digamos, se vio en Colombia en algún momento en donde el hambre se manifestaba visualmente con personas poniendo banderas rojas en las ventanas como una forma como de demostrar que estaban pasando por un momento muy difícil. Uno acá en Estados Unidos también lo ve, que el número de personas en momentos de condiciones muy difíciles también ha aumentado, pero claramente en Colombia la situación es crítica. La segunda consecuencia, yo diría que además del aumento de pobreza, a mí lo que también me interesa mucho es el aumento de la desigualdad. Claramente la crisis ha tenido impactos muy diferentes en los colombianos. Entonces va a aumentar la desigualdad vertical porque claramente los impactos socioeconómicos entre los ricos y los pobres son muy diferentes. Para un asalariado casi que no se sintió, para muchos asalariados no se sintió el impacto de la crisis. Entonces uno sigue trabajando desde la casa. Es el caso, por ejemplo, mío. Yo sigo trabajando desde mi casa, me siguen pagando. Entonces la crisis no me ha afectado a mí, no ha afectado a muchos de los asalariados. Para personas que no son asalariadas o que tienen condiciones laborales tenues, pues claramente tuvo un impacto devastador. O perdieron el trabajo o simplemente si son independientes y tienen un pequeño negocio, pues se les ve afectado. Entonces hay unas brechas que están aumentando mucho. También hay una desigualdad sectorial. Ciertos sectores se vieron completamente devastados. Entonces, por ejemplo, vemos los sectores de hotelería y turismo, los restaurantes, los bares, son sectores que han sido fuertemente afectados y estos sectores de servicios justamente son los que tienden a emplear a mujeres. Entonces vemos que hay una brecha de género también, esa es una crisis que ha afectado particularmente a las mujeres, no solamente porque están en sectores que han sido más afectados por la crisis, sino porque por el cierre de colegios, los niños se quedan en la casa y justamente por la desigualdad que vemos dentro de un hogar, la responsabilidad de cuidar a los niños recae en las mujeres. Entonces, muchos se han visto en la presión de tener que lidiar con los cuidados del hogar al mismo tiempo que mantener el trabajo y para muchos esto ha sido mucho más difícil para las mujeres que para los hombres. Pero también vimos una desigualdad regional en términos, por ejemplo, de rural versus urbano. Las brechas digitales son importantísimas y se han sacado a relucir, digamos, se han visto muchísimo más evidentes, son mucho más evidentes hoy en el hecho de que, digamos, el acceso al Internet que permite que los niños puedan seguir teniendo, digamos, acceso virtual a las clases, pues es muy difícil en el campo. Y claramente va a haber implicaciones importantes cuando una gran parte de los jóvenes pues no están yendo al colegio. O sea, hay una brecha, va a tener un impacto muy importante en las generaciones jóvenes, que creo que lo vamos a ver en los años siguientes. Entonces diría que esos dos, aumento de la pobreza y aumento de la desigualdad. Sí, y ahora, cuando contaste tu historia de vida, mencionaste que te interesaban las políticas públicas y recordando esta situación que afectó especialmente en la desigualdad y en la pobreza, ¿tú has observado o te ha llamado la atención la aplicación de políticas públicas de algún país en específico para sobrellevar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia? Y más aún, ¿se podrán aplicar esas políticas públicas en un país en desarrollo, como es el caso de Colombia? A mí, de hecho, yo te cambiaría un poco la pregunta porque incluso en Colombia me parece que ha sido interesante cómo se ha tratado o no se ha tratado los efectos de la pandemia. Creo que ahorita se están
sea, una de las cosas que me parece importante en el caso colombiano es el uso de las transferencias condicionadas, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, cómo la expansión de estos programas mejoró o, digamos, suavizó el choque económico en una gran parte de la población beneficiaria, hogares que ya están recibiendo esto. Me parece interesante que el Estado, el gobierno haya actuado por reconocer que hay una gran parte de la población que vive en condiciones de pobreza que no reciben estos programas, y por eso la creación del programa de ingreso solidario es súper interesante. E incluso la creación de programas nuevos que fueron, digamos, ya se habían creado o ideado desde antes de la pandemia, pero fue con la pandemia que se expandió masivamente, como el programa de la abolición del IVA. Que es justamente el que evaluamos con Pablo Querubín. Entonces, esto me ha parecido interesante en el caso colombiano, porque Colombia ya tenía la infraestructura para ese tipo de políticas sociales, y lo que hizo fue volverlas más generosas. Y creo que en caso colombiano ha sido interesante porque el acceso a los datos, que ha sido una ventaja en el caso colombiano, de ya saber quiénes son los pobres y cuánto, toda esta infraestructura que tenían con Familias en Acción, que beneficia a un gran porcentaje de los hogares colombianos, pues ha sido muy interesante. Y de hecho, el avance que hubo en el cruce de bases de datos como respuesta a la pandemia, que antes no se habían podido cruzar, ya sea por voluntad política o lo que sea, pues eso me ha parecido muy interesante. Y creo que hoy, cuando uno lee cómo se están pensando las reformas a venir, pues hay unas propuestas súper interesantes. Por ejemplo, por parte de Desarrollo, ahorita estaba leyendo esta semana discusiones interesantes sobre la extensión de los programas, o sea, de la protección social, como la discusión en serio de una renta mínima básica en Colombia. Me parece interesante la importancia de mejorar la protección a la vejez. Eso ha sido una respuesta, no solamente en Colombia, pero en particular hemos visto que la pandemia ha arrojado luz sobre las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que dejan a los adultos mayores muy expuestos. Y también me pareció interesante las discusiones que se han dado en América Latina y en otros países del mundo desarrollado sobre la necesidad de tener impuestos más progresivos. Por ejemplo, la necesidad de aumentar el impuesto al ingreso de capital e incluso el impuesto al capital en sí, como tener impuestos a la riqueza o al patrimonio. Y en Colombia se ha visto, digamos, Desarrollo propone expandir el impuesto a la riqueza de personas naturales. Entonces, esto a mí me parece muy interesante. También me ha parecido interesante los esfuerzos por cerrar las brechas digitales, y creo que ahí va a haber una necesidad de tener una revolución tecnológica para expandir el acceso al Internet a hogares que antes no lo han tenido, la importancia de estar conectados. Y también un tema de inclusión financiera que ha sido muy interesante, porque muchas de las transferencias monetarias que se han otorgado ahora se están haciendo con billeteras digitales, y eso puede tener implicaciones importantes. Entonces, todo esto han sido, digamos, temas que han salido producto de la pandemia, que me parece que van a ser interesantes en los años venideros. Wow, muy interesante todo lo que mencionaste. Es interesante pensar que de pronto siempre en Colombia miramos, o sea, y tratamos de pensar qué se puede, qué implementaron los demás países, pero algunas veces no nos fijamos en lo que implementamos nosotros, que está funcionando bien. O sea, es un punto de vista muy interesante. Y ya finalizando la entrevista, queríamos preguntar sobre cuáles son tus proyectos actuales. ¿Tienes pensado algún momento volver a dictar una clase en los Andes? ¿Qué clase podrías dictar en los Andes? ¿O existe algún proyecto que todavía no lo has realizado, pero lo tienes siempre en la mente? Entonces, proyectos en los que estoy trabajando actualmente, tengo con mi amigo Arlen Guarín. Arlen es un estudiante de doctorado en economía en la Universidad de California en Berkeley,
y con Cristian Pozo, que es un investigador del Banco de la República, estamos estudiando el efecto de las indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Colombia, a partir de, realmente fue con la ley de víctimas del 2011, Colombia ha hecho unos esfuerzos muy interesantes por reparar las víctimas del conflicto interno. Y no se ha entendido, yo creo que no se ha entendido la magnitud del esfuerzo que está intentando hacer el gobierno, de la responsabilidad que se echó a sus espaldas, sino el impacto que está teniendo para las víctimas recibir dinero que les abren las puertas, que puede tener el potencial de abrir puertas a cosas hacer inversiones que no pueden hacer, como inversiones en el capital humano, inversión en micronegocios, y que puede tener mejoras importantes en su calidad de vida. Entonces estamos haciendo un estudio que con bases de datos administrativas le seguimos la pista a personas parecidas, una de las cuales recibieron las indemnizaciones, argumentamos nosotros por forma exógena, un poco variación exógena en el momento en que la reciben, y otras de las cuales no. Entonces podemos evaluar cuál es el impacto causal de recibir estas indemnizaciones en una población vulnerable. Es un proyecto que estamos haciendo, llevamos haciéndolo como 4 años, y yo creo que vamos a tener un documento de trabajo que podemos circular este año. Por otra parte, con mis coautores Catherine Rodríguez y Fabio Sánchez, nosotros hicimos la evaluación de impacto del programa Ser Pilo Paga. Los niños empezaron a estudiar en el 2000, o sea, se terminaron de graduar del colegio en el 2014, ingresaron a la universidad en el 2015 y ya se deben estar graduando, o ya muchos de ellos se han graduado. Entonces, en un paper que ya fue publicado, estudiamos cuál es el impacto de corto plazo, es decir, en acceso y en desigualdad en acceso a la educación superior, y lo que estamos haciendo ahora es seguir en la pista a estos jóvenes para ver cuál ha sido el impacto del programa en graduación, y queremos justamente seguir en la pista eventualmente a poder documentar impactos en el mercado laboral, como ver impactos en empleo y en salarios, que sería muy interesante. Y esos, digamos, proyectos, digamos, que pueden ser más a mediano plazo. En cuanto a querer estudiar, querer dictar clases en los Andes, no me han invitado, que yo sepa, pero a mí o sea, yo siento que los Andes es como mi hogar, me encanta estar allá. Creo que he presentado cada uno de los proyectos que tengo, proyectos de investigación, siempre lo presento en los Andes. Siempre he recibido súper buenos comentarios de los profesores de los Andes, y considero que los Andes para mí es como mi hogar. Me siento como volver a un sitio donde me siento muy bien. Y si quisiera dictar clase, ¿qué clase sería? Pues yo creo que lo que dicto, lo que, digamos, mi formación es de en economía pública. Entonces, todo el sistema, ¿qué es la economía pública? Es el estudio del sistema fiscal, que quiere decir política de gasto y política tributaria. Entonces, es todos los recursos que recibe un Estado, cómo los recibe, es decir, cómo se puede diseñar el sistema tributario mejor y cómo se gasta mejor. Y en particular, lo que a mí me interesa es estudiar cómo el sistema fiscal, entonces el sistema tributario y de gasto, puede reducir las brechas que tienen países como Colombia. Eso es lo que a mí me interesa, eso es lo que le quiero dedicar, lo que le he dedicado y a lo que le quiero seguir dedicando. Y siento que eso sería donde yo podría dar un valor agregado, si es que lo puedo dar en algún área, sería en esa, para poder dictar eso en los Andes, o en general. Eso es lo que dictaré acá en la Universidad de California, en Los Ángeles. Bueno, esperamos el paper que publiques este año. Se escucha muy interesante toda esa evolución, y te esperamos de pronto algún día cuando vengas a dictar clase en los Andes. Y ahora preguntas más informales como para acabar la entrevista. ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia? ¿Hay un plato típico colombiano que digas, no, con este sí es lo que extraño todos los días? Sabes que yo como que tuve suerte, y en parte creo que lo hago a propósito, y es que mi investigación es siempre sobre Colombia, o casi siempre sobre Colombia.
lo que hace que yo estoy en Colombia con mucha frecuencia. O sea, durante el doctorado iba por lo menos 2 veces al año a Colombia, y cuando iba me quedaba un mes, 2 meses. Me interesa, a mí me interesa lo que yo puedo hacer, lo quiero hacer como al servicio de mi país. Entonces, ¿qué me hace falta? De hecho, estuve en Colombia cuando estalló el tema de la pandemia. Estaba ya a principios de marzo y alcancé a irme antes de que cerraran el aeropuerto. Y entonces no he vuelto, pero claramente mi prioridad número 1 es querer volver lo más pronto posible. ¿Qué plato me hace falta? A mí me encanta, cada vez que llego a mi casa, mi mamá me prepara un ajiaco. Mi familia es paisa, entonces la bandeja paisa y los frijoles siempre me hacen falta. Ahorita mi mamá está acá acompañándome estos días en Los Ángeles y me hace pan de yuca. Sí, realmente lo que más me hace falta más de la comida me hace falta mi familia. No, listo, en serio, muchas gracias. Fue un honor y un placer hablar contigo. A ustedes, muchas gracias por esto. Magnífica. Disfruto mucho conversar con ustedes. No, en serio, muchas gracias. Fue espectacular esta entrevista. En serio, fue un honor hablar contigo. Sí, muchísimas Igualmente.